Bienvenidos al panel número 2, el panel titulado Género, Masculinidad, Víctimas, Consumidor y Tratante, el rol del hombre en la trata de personas. En esta tarde nos acompaña en la mesa Susana de Género, Cuerpo, Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay. También nos acompaña Miguel Ángel Ramos, él es director general de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También tenemos la presencia de Doris Woolcott. Doris es psicóloga, directora de Movimiento del Pozo y también docente universitaria. Y finalmente tenemos a Carolina Hutmacher. Ella es ganadora del concurso que se realizó de ponencias para este segundo encuentro. Vamos a empezar la ponencia de Susana Rostagnol, titulada Relaciones de Género, Masculinidad y Sexo pago. Bueno. Para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Y primero quiero agradecer a la organización de este encuentro, la invitación, a la vez que felicitarlos por la buena convocatoria que hay y por llevar adelante estos temas. Bueno, como ustedes saben, la trata puede ser con fines de explotación sexual o con fines laborales. Y cuando es trata con fines de explotación sexual, se superpone en una parte con la explotación sexual comercial, bueno, de adolescentes, niños, niñas y adolescentes, o la prostitución adulta, trabajo sexual adulto, en fin, distintas denominaciones según la perspectiva teórica desde la que lo miremos. Yo voy a tomar los consumidores del sexo pago, que son uno de los universos, digamos, que entran en juego cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual. Si no hay consumidores, no hay trata. Eso hace un rato me lo mostró Viviana. Y nosotros, yo les cuento muy brevemente que en realidad esta investigación, yo voy a tomar algunos elementos de la investigación hecha con consumidores, surgió con posterioridad a una investigación sobre explotación sexual comercial de adolescentes, donde vimos que la demanda era previa a la situación de explotación sexual. Entonces, la necesidad de ver qué pasaba con los consumidores. Medio que voy a leer porque tengo poco tiempo, así no me voy por las ramas. En primer lugar, decir que el negocio del sexo se expande y la industria del sexo es preciso verla como una forma de industrias del entretenimiento que requiere que el sexo comercial integre un paisaje sociocultural que está cada vez más sexualizado y que esto se ve en distintas producciones culturales, música, etcétera, y también publicidad y demás. Lo que tienen en común es que en general las mujeres están activamente celebrando su estatus de objeto sexual, digamos, ¿no? Es así como aparece. Inmerso en este contexto sociocultural, la venta de sexo constituye una oportunidad de posicionar el cuerpo como un objeto de valor, sin tomar en cuenta que las mujeres, algunos hombres y la población trans pasan a definirse solo en tanto cuerpos sexualizados, reducidos exclusivamente a un cuerpo para uso sexual. La prostitución adulta está en una intersección entre sexo, sexualidad, trabajo, poder, relaciones de género, etcétera, que está caracterizada por la visión masculina, de la masculinidad hegemónica sobre el fenómeno. Y es por eso que la prostitución se define como, digamos, de ahí la estigmatización que en general viene hacia las mujeres que están en situación de explotación sexual comercial. La prostitución, en términos generales, la podemos definir como el acto de intercambiar acceso sexual al cuerpo de una persona a cambio de dinero o bienes. Por lo general, el que ofrece estos servicios es una mujer, pero también hombres,
tanto heterosexuales como sexuales, y población trans, travestis y trans. Del otro lado de esa transacción, quien compra sexo es en la enorme mayoría de los casos un varón. Por ello, el sexo pago tiene una relación directa con la masculinidad y con las relaciones de género. Este intercambio es frecuentemente descrito como un comportamiento privado entre adultos que consienten en el mismo. Y es bien cuestionable el rango de libertad para el consentimiento que tiene la persona que está en situación de explotación sexual comercial. A la vez que también podríamos cuestionar, aunque de otra manera, el libre consentimiento del cliente o consumidor, porque este, en general, va a estar presionado por la necesidad de demostrar su virilidad, y muchas veces acudir al sexo pago es una demostración de su virilidad o de alguna de las características asociadas a la misma, como el insaciable apetito sexual. Esto más allá de lo que el varón en realidad siente. Esto nos conduce en primer lugar a naturalizar la prostitución. Yo voy a usar la palabra prostitución porque es la del sentido común, la que engloba a todas, como una categoría descriptiva, no analítica, donde ahí nos metemos en otras contenidos. Pero hay una idea de naturalización, lo que supone que, ¿por qué esta naturalización de la prostitución? Bueno, porque está al servicio de satisfacer la necesidad de los varones. Decididamente, si los hombres procuran sexo comercial, esto va a depender de múltiples factores, tanto personales como sociales y culturales, pero nunca va a ser una respuesta a una necesidad biológica. Cuando se naturalizan, y por lo tanto se tiende a pensar que eso es algo inevitable, se definen y moldean las prácticas sexuales de la sociedad, reforzando ese sentido del derecho masculino a la propiedad casi privada de los cuerpos de las mujeres o de los cuerpos que no están dentro de la masculinidad hegemónica, digamos, trans y homosexuales. Carol Pateman, que es una investigadora que sus trabajos ya tienen unos cuantos años, lleva adelante una idea que me parece bien interesante para trabajar acá, que es, ella afirma que la ley del estatus desigual entre los géneros, instaurada por la violación, es anterior al contrato entre los hombres. La regulación por medio del estatus, entonces, precede la regulación por medio del contrato. La regulación por medio del contrato es la que impera, digamos, en la modernidad, la que viene de la Revolución Francesa. Pero la regulación mediante el estatus le es previa. El sistema de estatus es inherente al género y continúa actuando detrás de la formalidad del contrato. Nunca desaparece del todo. A veces pensamos que estamos en contrato, el contrato siempre es entre pares, pero en realidad hay una orden de estatus, siempre entre desiguales. En muchas de las prácticas incluidas en la prostitución, la regulación a través del estatus coexiste con la relación contractual. Por eso es que podemos decir que la relación de prostitución no es un intercambio, punto. Es entonces que, siguiendo a Pateman, el orden del estatus se restaura y revitaliza cíclicamente, y la estructura derivada de las relaciones de género no permite un régimen completamente contractual. El orden del estatus va a permanecer subyacente a los otros. El orden del estatus va a tener el control sobre las sexualidades y los cuerpos, y hace que esta dominación y control sobre las sexualidades y los cuerpos se transforme en un mecanismo privilegiado de reforzamiento de un sistema de dominación masculina. En esta relación de profunda simetría, los cuerpos de las mujeres y de las muy jóvenes en particular están a disposición de los varones para satisfacer sus deseos sexuales. En la prostitución en general sucede esto, y con mayor fuerza en la explotación sexual comercial de adolescentes. El cuerpo de la mujer equivale entonces a una mercadería, y como mercadería tiene la propiedad de satisfacer necesidades, propiciar gratificación sexual, realizar deseos y fantasías. Sin embargo, no hay deseo o satisfacción sexual por parte de la prostituta. El hombre en la compra busca la realización de sus fantasías y sus deseos. Esta es una relación asimétrica, y acá lo que está demostrando es que se trata, digamos, siguiendo el razonamiento de Pateman, del derecho sexual el derecho sexual de quienes sustentan una masculinidad hegemónica
siendo los subordinados, es decir, todos aquellos sobre quienes esta masculinidad hegemónica tiene acceso asegurado, un grupo muy heterogéneo, que incluye múltiples manifestaciones de lo femenino en distintos cuerpos de mujeres, de masculinidades subalternas manifestadas en cuerpos de hombres o en otros tipos de cuerpos, y en aquellos otros que muchas veces no tienen definición, transexuales, transgéneros, travestis, etc., e intersex. Hay una relación muy fuerte entre las relaciones de género y el trabajo sexual o la prostitución. ¿Por qué? Porque habría una especie de mandato en la construcción de la masculinidad que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante, de acceder a cuerpos otros. Esto tiene que ver con algo que, con una idea de una investigadora que trabajó aquí en Perú, Lorena Nensel, que habla de los claustros de género, entendidos estos como la manera en que encajan los significados de géneros en expresiones discursivas. Se corresponden con las maneras en que subjetivamente son puestos en acción, pero esto nos viene de las estructuras sociales, es decir, la estructura social es la de dominación masculina, la internalizamos y la reproducimos en nuestras acciones cotidianas. Es un poco la idea también de Hábitos de Bourdieu. La prostitución, especialmente en mujeres adultas, institucionaliza las suposiciones más básicas de la dominación masculina en el orden social. El proceso de socialización de los hombres incluye el proceso de los hombres y de las mujeres de socialización sexual. En la socialización sexual de los varones aparece la necesidad de demostrar activamente su potencia sexual. La masculinidad no es una esencia única y constante, sino que son ensamblajes significativos que fluyen y se modifican. Sin embargo, podríamos hablar de una masculinidad hegemónica, siempre puesta en cuestión por otras masculinidades que intentan ser hegemónicas. En todos los casos, las masculinidades se construyen en relación a las feminidades y expresan las múltiples formas en que la identidad de género se articula a través del orden de género, en el cual el género no solo es una propiedad de los individuos, sino un proceso de instituciones y una dinámica de relaciones de poder entre grupos. Esto significa que hay una parte muy importante en la manera en que nos construimos en tanto identidades generizadas a partir de las instituciones que socialmente nos van moldeando. Cada sociedad construye así su masculinidad y sus modelos de feminidad también. Los modelos de género configuran interacciones y discursos cotidianos, a la vez que entrañan formas de percepción y organización de las desigualdades en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, los modelos de género que pautan lo que se considera masculino y femenino también dan como resultado las normas y percepciones de los derechos relativos a la sexualidad para hombres y mujeres. Y esto hace que se produzcan dinámicas de poder desigual en el ejercicio de la sexualidad. Esto se aplica en las relaciones íntimas heterosexuales y homosexuales y también enmarcan los contextos de explotación sexual, incluyendo la violencia sexual. En la socialización sexual ocupa un lugar muy importante el inicio en la vida sexocoital. En este sentido, más que buscar un objeto masculino en el sentido de definir la masculinidad, se debe pensar en el proceso de devenir masculino en las diversas modalidades. Porque la masculinidad es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal. Las identidades de género, como cualquier otra, se van construyendo por oposición a múltiples alteridades. A esto se une, en el caso de la identidad masculina, siguiendo la masculinidad hegemónica, la necesidad de exhibir su valor de manera pública y competitiva. Ser un hombre de verdad, entre comillas, está asociada a los procesos de construcción de masculinidad. Esto incluye el alejamiento de todo lo considerado femenino, pero de todo, emociones, etc. Las pautas culturales, las pautas sexuales se van internalizando, de modo que hay una asociación entre la sexualidad, tanto en el plano de las representaciones como de las prácticas, y la masculinidad, incluyendo aquella fusionada con el machismo.
Sidler, un autor que trabaja sobre masculinidades, llega a afirmar que el sexo es la manera de probar nuestra masculinidad. Así, nuestras relaciones sexuales se vuelven el terreno en el cual nos probamos a nosotros mismos. La actividad sexual es la que muestra cuán hombres somos. También en este sentido aparece en las entrevistas que nosotros hicimos, por favor, los hombres van a estar tratando de mostrar un yo sexual. Este yo sexual incluye el salir de putas, entre otras cosas. Tengo 3 minutos, me voy a sacar algunas partes. ¿Cuáles son los lugares? La opción, veíamos un poco la socialización sexual, cómo influye en la masculinidad y en el trabajo sexual. Voy a referirme brevemente a la opción por el sexo pago, y acá 2 o 3 elementos. Una, la que tiene que ver con el grupo de pares, especialmente importante en esta iniciación sexocoital, con la ida al prostíbulo muchas veces, o en ciertas salidas grupales que terminan con una prostituta. Este grupo de pares, esta socialización intragénero, el club de Toby, podríamos decirlo, que hace que las salidas masculinas, despedidas de solteros, etcétera, muchas veces estén coronadas por una ida a un prostíbulo o contratar una prostituta. Acá hay varias cosas. Una es que esta salida es como un entre paréntesis de la vida cotidiana y hay una especie de sociedad secreta, porque si bien es en este intragrupo se ve el valor, la valoración se juega en la salida con, por otro lado, puertas afuera del grupo, digamos, eso es silenciado, de modo que nadie se entere. Hay una ambigüedad de alguna manera alardear en el intragrupo y guardar un silencio fuera. Esto también tiene que ver con la posibilidad de tener el dinero para ello, el dinero y el estar solo entre hombres y lejos de la casa generalmente, eso del lugar habitual de vida, es otro lugar otra manera en la cual el consumo de sexo pago aumenta, y acá están fundamentalmente marineros, camioneros y hombres que van a hacer turismo sexual. Siempre hay dinero para gastar y lejos de la casa y una sociedad intrahombres donde el consumo aumenta. El tercer punto aquí es la fantasía. Lo que consume el varón es la fantasía. 2 cositas sobre la fantasía sexual que salió en los grupos vocales y demás que nosotros hicimos en la investigación, es que algunos con pareja estable y demás consumen sexo pago. ¿Por qué? Porque tienen fantasías sexuales que tratan de llevarlas a cabo ahí. A veces contratando una mujer afrodescendiente, a veces con 2 mujeres, o sea, con formas físicas, incluso puede ser una discapacitada. Pero además hay distintas fantasías en qué cosas, qué prácticas sexuales. Básicamente sexo anal y sexo oral es el procurado con las prostitutas y el no aceptado con sus parejas esposas o novias. Y esto, bueno, podríamos hablar mucho porque tiene bastante que ver con la dicotomía puta-virgen, ¿no? La esposa, más allá de que usen anticonceptivos, está para la reproducción. Las formas o las actividades, las prácticas sexuales claramente no reproductivas, no se hacen con la esposa. Y recapitulo, nada, porque se acabó el tiempo, solo llenar que estas relaciones de género, de dominación masculina, es uno de los elementos que permiten la reproducción de la prostitución. No es el único. La trata también, obviamente, en tanto hay trata con fines de explotación sexual, son posibilitadas que siga existiendo gracias, entre comillas, a los consumidores. Miguel Ángel Ramos, su ponencia se titula Masculinidades y trata de personas con fines de explotación sexual. Le damos un aplauso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, un agradecimiento a las organizadoras, a los organizadores de este importante evento que me permite de una u otra manera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema. En realidad yo no soy un experto en el tema de trata de personas, aunque es un tema fundamental e importante en el Ministerio de la Mujer. Tenemos una función importante que es el tema de la prevención y la protección respecto a este grave problema.
estamos aprendiendo. Bueno, quiero empezar diciendo, la siguiente por favor, que ya seguramente lo han dicho en otras ponencias, que la trata de personas es considerado por las características de violación de muchos derechos fundamentales de las personas como la esclavitud del siglo XXI. Y si bien es cierto que afecta a mujeres y a hombres, pero mayoritariamente afecta a las mujeres. En el caso peruano, por algunas estadísticas que he podido revisar, el 82% de víctimas de la trata de personas son mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en ese gráfico me parece muy importante el poder ver en el caso peruano, que son datos del Ministerio Público, cómo se distribuyen por edad y por sexo los casos de trata de personas, fundamentalmente mujeres, y de determinadas edades. Me llamó mucho la atención que un altísimo porcentaje, mayoritario, de manera mayoritaria, son mujeres entre 13 y 17 años, o sea, mujeres adolescentes, muy jóvenes. Y también, en segundo lugar, mujeres bastante jóvenes, entre 18 y 24 años. En realidad, esto marca una característica muy importante que me hizo reflexionar sobre el tema justamente de la construcción de las masculinidades. Es por eso que podemos ver que existe una feminización del tema de la trata. ¿Y esto por qué? Porque este delito se explica justamente sobre la base de las características que existen en nuestra sociedad de discriminación hacia las mujeres, de no existir igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, que se basa sobre todo en que las mujeres no tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y que existen relaciones de poder desfavorables hacia las mujeres. Podemos decir por eso también que la trata de personas, y en este caso voy a referirme a un aspecto de la trata de personas, que es la de con fines de explotación sexual, que es también la mayoritaria en el tema de trata, el problema de la trata de mujeres, forma parte, es una expresión más de la violencia de género, en tanto que las mujeres sufren este tipo de violencia por el hecho mismo de ser mujeres, y que esta forma de violencia está basada en patrones culturales que desvalorizan lo femenino y que plantean como natural el hecho de que los hombres tengamos una posición de superioridad, autoridad y poder sobre las mujeres. La siguiente. Revisando también alguna bibliografía y viendo algunas estadísticas, me encontré con aspectos algunas veces contradictorios. Algunas veces, por ejemplo, me encontré con información de que al preguntarme cuál es el sexo de los tratantes, o sea, los que ejercen esta violencia, este delito, y en algunos casos me encontré que había más mujeres que hombres, inclusive. Pero teniendo en consideración el tipo de trata con fines de explotación sexual, no me extraña que haya un alto porcentaje de mujeres en toda la red, porque se trata fundamentalmente, por ejemplo, quienes administran y regentan los prostíbulos, que son fundamentalmente mujeres. Y es una carencia importante porque de lo contrario, si fueran hombres, espantaríamos, diríamos, a la demanda masculina. Pero yo me pregunto que detrás de estas mujeres es muy probable que existan hombres en la sombra que son los que detentan el poder y quienes tienen el poder económico, porque además hay que ver que este tipo de delito requiere organizaciones criminales, y las organizaciones criminales son fundamentalmente, tienen un tinte masculino. Además se requiere bastante violencia, bastante amenaza, y también son características bastante masculinas. Entonces me atrevería a decir que a pesar de que puede existir un mayor número de mujeres en la red de captación y la de administración de ese tipo de negocios de explotación sexual hacia las mujeres, detrás y quien tiene mayor poder son hombres, ¿no? La siguiente, por favor. Ya lo ha dicho Susana en respecto a las características de quienes demandan, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si los hombres no considerásemos como un derecho
la compra de los cuerpos de las mujeres, este tipo de violencia y delito no existiría, ¿no? Entonces, también lo ha dicho que la creencia de que los hombres tenemos el derecho de poder comprar los cuerpos de las mujeres y recibir servicios sexuales de parte de ellas, ¿no? Esta es una expresión también de poder de hombres sobre mujeres. Hay un reconocimiento de la mujer como objeto sexual y esta es la base de este tipo de delito. Entonces, hay un aspecto muy importante respecto en el tema de demanda que yo quisiera insistir, porque de no existir esto se desmontaría seguramente el tema de la trata de personas. Ahora, la pregunta entonces es por qué los hombres somos principales protagonistas en el ejercicio de la trata, ¿no? Y no es que nacemos nosotros con este tipo de creencias de que tenemos naturalmente la necesidad y el derecho, diríamos, de comprar los cuerpos de las mujeres y esperar servicios sexuales de ellas. Ya lo han dicho, lo ha dicho también Susana, o sea, nosotros, los hombres, somos tan producto social y cultural como las mujeres, ¿cierto? Porque apenas que un recién nacido es identificado por sus genitales como varón, inmediatamente la sociedad se pondrá en movimiento para hacer de nosotros los hombres lo que la sociedad espera, lo que es ser varón. Se nos transmitirá una serie de convicciones de lo que es ser varón, formas de comportarnos, roles a jugar en la sociedad, etc. Y se nos reprimirá a otros que se consideran que no son masculinos, ¿no es verdad? En ese proceso de construcción hay un proceso de rechazo de todo lo que es femenino como algo que es devaluado, ¿no es cierto? Que está por debajo de lo que es ser masculino. O sea, ser varón en esta sociedad patriarcal es ser más importante que el ser mujer, ¿no? Y todo lo que masculino automáticamente se convierte en más valioso, más valorizado que lo femenino. Pero los hombres desde muy pequeños aprendemos que tenemos que permanentemente que estar probando de qué tan hombres somos, qué tan machos somos, ¿no? Los hombres desde muy niños estamos con esa sensación de que nos pueden, diríamos, desenmascarar y decirnos que no llenamos, diríamos, las exigencias de la sociedad respecto a lo que es ser varón, ¿no? Desde muy niños. Y una de las maneras más eficientes que tiene la sociedad para poder lograrlo es a través de lo que es el proceso de ridiculización y de humillación. O sea, ser comparado con una mujercita o con alguien que supuestamente se parece a una mujer como es un homosexual es desvalorizarnos, ¿no es cierto? Es atacar a nuestra autoestima. Los niños desde muy pequeños aprenden que ser comparados con una mujercita o con un homosexual es ridiculizarlos, humillarlos, es atentar contra su autoestima. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar la forma, diríamos, primero, por ejemplo, en la represión de las emociones consideradas femeninas, no llorar, no expresar miedo, etc. Inclusive ni siquiera expresar mayor ternura, porque eso es una expresión, diríamos, femenina y por lo tanto está devaluada, porque denota debilidad, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante. A partir de la adolescencia, la sexualidad se convierte en el elemento más importante que nosotros los hombres tenemos que probar qué tan machos somos y qué tan hombres somos. Por eso hay un autor mexicano, ya se me fue el nombre, que una investigación hace una serie de caracterizaciones dentro del contexto hegemónico machista de las características de la sexualidad masculina. Dice que la sexualidad masculina es una sexualidad obligatoria, en tanto el verdadero macho nunca puede decir no frente a la posibilidad de una relación sexual. Si no se pone entredicho, se pone en cuestión su hombría, su masculinidad, ¿no? La masculinidad siempre es como una especie de cualidad en peligro de perderse, ¿no? Entonces hay que siempre estar demostrando eso, ¿no? Entonces la sexualidad se convierte en una herramienta de demostración qué tan macho soy frente a mis pares. Ahora, por eso también es sumamente competitiva entre hombres. ¿Cuánto falta? 3 minutos, wow. Ya. Bueno, lo que quiero decir rápidamente es que esas características, por ejemplo, crean una sensación de inseguridad muy fuerte en nosotros los hombres, ¿no? Siempre al tener que estar probando permanentemente, ¿no? Como hemos visto, una de las cosas, por ejemplo, interesantes es que los hombres tenemos que estar probando nuestra mayor experiencia, como si hubiéramos nacido sabiendo respecto al sexo,
y supuestamente las mujeres no deben saber nada de sexo, ¿no? Si no crean inseguridad en los hombres, ¿no? Por lo tanto, no sé dónde estamos ya, la siguiente, ¿por qué hay mucha, diríamos, atracción en tener relaciones sexuales con adolescentes? Precisamente por esos rasgos, diríamos, de inseguridad, ¿no? Por la fantasía de que pueden ser vírgenes y que no nos podrán comparar sexualmente con otros hombres, porque tienen menos experiencia sexual y ellos serán quienes les enseñen a las mujeres, porque supuestamente hay menos peligro al contagio de infecciones de transmisión sexual, o porque son más fáciles de controlar e imponer la autoridad y poder masculino. Siguiente, por favor. En un estudio que se hizo en Centroamérica a 450 hombres, ellos plantearon de que el ser el primero, o sea, dentro de la fantasía de los hombres para un adolescente, eso le da mayor seguridad y dominio de la relación. Y que no existen edades mínimas, sino cuerpos mínimos. ¿Qué significa eso? Que una niña apenas que tiene rasgos de mujer, inmediatamente ya es una mujer. Y por lo tanto, no existe edad mínima para eso. Dependiendo de la forma que adquiere la mujer, en que empieza ya a parecerse una mujer, inmediatamente puede ser, diríamos, parte de esta necesidad de tener relaciones y esta explotación de estos cuerpos, ¿no? Entonces, y que hay mucha complicidad entre hombres, porque a los hombres les parece natural eso. Por lo tanto, pueden haber leyes que restrinjan, diríamos, esto, que prohíban, pero hay mucha complicidad entre hombres porque consideran que esto es normal y natural, ¿no? Entonces, para terminar ya, en la última parte, quiero decir que respecto a las políticas, las políticas tienen que considerar a los hombres también, no solamente como hasta ahora, buscando simple y llanamente los aspectos punitivos y la prohibición, sino que hay que buscar a los hombres también, tener en cuenta como sujetos de las políticas, con necesidades de las políticas públicas, y por lo tanto hay que trabajar con los hombres también en ese sentido. Ya voy terminando. Entonces, lo que hay que hacer es justamente políticas de prevención con los varones, considerarlos también como sujetos posibles de poder ser actores contra la violencia hacia la mujer. Nosotros desde el Ministerio estamos trabajando toda una línea de especialización a través de los centros de emergencia mujer, que actualmente en el Perú hay como 210 y al final de este año vamos a hacer 225, una línea especializada de trabajo con varones para prevenir justamente la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, especializando a hombres promotores y trabajando con líderes locales varones que tengan ya una ascendencia en la población y que puedan transmitir justamente, diríamos, una nueva forma de ser hombres, más respetuosa de los derechos de las mujeres y no iniciando trabajo cuando exista el tema de violencia, sino que trabajando justamente a través de una política que busque, en primer lugar, reconocer la igualdad de género, los derechos de las mujeres, porque empezar a trabajar desde la violencia resulta mucho más difícil de cambiar. Entonces hay que trabajar desde el principio con niños, con niñas, desde la escuela. Es importante por eso, entonces, primero, formar a líderes locales varones, que lo estamos haciendo, trabajar a través de los colegios, que ya tenemos a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 8.000 docentes promotores que están trabajando en los colegios con una formación que le damos de más o menos de 6 meses en el tema de prevención de la violencia contra la mujer, pero desde un enfoque de género. Bueno, eso es más o menos en términos muy rápidos lo que puedo aportar. Gracias. Vamos a pasar a la ponencia de Doris Bulco, la ponencia titulada ¿Cómo visibilizar la responsabilidad del hombre en la trata sexual? Bueno, si bien el título de panel era trata de personas, de hecho aquí me voy a limitar a lo que es la trata sexual en específico. Los temas que voy a tratar muy puntualmente por el tiempo: prostitución y trata, el rol del hombre, los espacios que comparte, el tema de lo que es masculinidad y algunas realidades y alternativas alrededor de esto. Muy brevemente, una pequeña historia. ¿No? Históricamente se ha hecho una división entre lo que es el placer y la reproducción, cuando uno asume lo que es la sexualidad,
¿no? Y esto ha devenido también una división en las mujeres buenas y malas, ¿no? No existió siempre, por si acaso, ¿no? Y eso rompamos el primer mito de lo que es que la prostitución existió siempre, no. En algún momento en la construcción de las civilizaciones, de las ciudades, es que se da esa división. Entonces, y muy claro, ¿no? Las mujeres malas, prostitutas, ya como lo han mencionado aquí también anteriormente, las vírgenes, o las buenas, que son para formar familia. Esto ha sido sostenido en el tiempo, ¿no? Y con una permisividad social muy fuerte y una doble moral. En investigaciones que se hacen con respecto al cliente, demanda, consumidor, o como el nombre que tengan, o prostituyente, lo que se ha encontrado es que en el tiempo no ha habido mayor cambio con respecto a los mitos que han sostenido esto. Y uno de los mayores mitos, digamos, sostenidos con mucha fuerza, y creo que de ello vienen los demás, es que los hombres necesitan desfogarse sexualmente. Esto incluso ha llegado, la necesidad pasó a ser constituido un derecho. La anterior. A ver, ¿no? Entonces se da una demanda entonces para cubrir una necesidad sexual. Se identifica que es necesario una necesidad sexual, que como hay alguien que creo que Susana decía, pues biológicamente no está determinada para nada, con una construcción social. Esa demanda es aceptada, permitida y promovida socialmente, ¿no? Por eso es que creo que esto va incrementándose y esto lo vemos en los resultados y algunas estadísticas que justamente Miguel nos ha planteado. Entonces, cuando se han hecho investigaciones, ¿no? Y cuando se escucha también cómo manejan los medios, la presencia del usuario, ya se llame cliente, demanda, prostituyente, la mayor parte de las respuestas que se encuentran en ellos es que solamente se es hombre. Y no solamente en ellos, sino en las personas que intentan dar una explicación qué es lo que hacen ellos frente a este tema, ¿no? Entonces aquí me permito traerles un esquema, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto empieza? Hay un cliente, una demanda de un servicio sexual. El cliente demanda o prostituyente, que esto está agarrando mucha fuerza, ¿no? Para llamarlo así, cuenta con la permisividad social, se aloja en una concepción de sexualidad sesgada que está sostenida por una sociedad que la respalda, ¿no? Una doble moral. ¿Doble moral por qué? Porque llega un momento en que hay diferencias en lo que es la edad de la persona que da el servicio sexual y además el cliente es justificado, sostenido, ¿no? Comprendido, mientras que la persona que da el servicio sexual, incluso dependiendo de la edad de la misma, es que no va a estar tan entendida o comprendida, sino de todas maneras juzgada y estigmatizada. Entonces, y la masculinidad en lo que es el cliente de la demanda es algo fuerte, como lo han mencionado también las personas que me han constituido, porque eso es lo que le permite seguir afianzando en esta demanda de servicio sexual. Siguiente, ¿no? Entonces, el cliente de la demanda tiene una necesidad. Hay quienes se van a encargar de captar esa necesidad y aquí es donde entran los otros actores, el proxeneta, ¿no? Los intermediarios que están muy coludidos para poder cubrir esa necesidad. El Estado también. Nosotros tenemos en el Perú una política reglamentarista. Entonces instituye cómo es que se debe dar esta explotación, ¿no? Y el comercio aledaño que va a aprovecharse de esta situación. El cliente o demanda prostituyente tiene una necesidad que es identificada por estas personas, cada vez es más exigente, ¿no? Cada vez son más niñas, más jóvenes, ¿no? Entonces es ahí alguien que se encarga de esa búsqueda para cubrir esas exigencias. Es aquí donde se da la trata. Entonces la trata va a cubrir, ¿no? Va a encontrar quienes van a dar ese servicio sexual, ¿no? Para cubrir esa necesidad. Entonces, la prostitución es el fin último de la trata. La prostitución promueve la trata. En Movimiento del Pozo sostenemos eso. Es primero una demanda, se da la prostitución y la prostitución lleva a la trata. Entonces, la demanda promueve la prostitución y la prevención debe visibilizar el origen y trabajar con la demanda, ¿no? Y reconocimiento de que es un actor importante y si no los principales. ¿Qué pasa con el rol del hombre? ¿No? Que es lo que, digamos, el gran título de este panel. Entonces, en prostitución encontramos que la demanda mayoritariamente, ¿no? Los usuarios son masculinos, mayoritariamente, claro, porque cada vez que hablamos de esto dicen sí, pero hay también demanda femenina, sí es cierto, pero hay un registro, quiero recoger lo que dijo Miguel, que la mayoría de personas que son prostituidas o se prostituyen
¿no? Son 82%, también creo que Susana mencionaba, mayoritariamente los usuarios son masculinos, ¿no? Entonces hay mujeres pero en minoría. En lo que es trata, hombres y mujeres buscan captar a esa gran masa que es buscada para cubrir ese servicio sexual, ¿no? Captan de diferentes edades y es aquí donde horrorosamente vemos que cada vez son menores. Captan para cubrir esa gran demanda. ¿Qué pasa con los usuarios? Hay algunas particularidades que arrojan varias investigaciones hechas en otros países. Hemos hecho nosotros también a través del Pozo algunas otras. Encontramos en diferentes sitios, que vale la oportunidad también de decir que son muy pocas con respecto a este tema. Los usuarios no aceptan responsabilidad, ¿no? Más bien la delegan. Es la familia de la persona que es prostituida o que es explotada o que se prostituye, ¿no? La familia, la sociedad, todos. El usuario no lo es. Las víctimas, yo decía cuando vi lo que es el rol del hombre, decía víctimas, sí, a ver, puede ser una víctima en términos de que también es explotado o está en trata, sí es cierto, también hay, yo creo que lo que es en menor porcentaje, ¿no? Porque se cuenta con su registro, por también todo este tema de lo que significa la masculinidad. Y creo que es difícil muchas veces aceptar de que existe una población que está en riesgo, pero existe. Entonces, lo particular es que siempre mayoritariamente la demanda es masculina, ¿no? Si son víctimas, la mayoría de la demanda es masculina. Y tenemos una sociedad constituida por hombres y mujeres muy permisivos con esto que les estoy describiendo muy rápidamente. ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? ¿No? Que comparten grandes mitos. Y mientras no se trabajen los mitos, entonces los cambios no van a poder ser de raíz. ¿En qué espacios? ¿Dónde se da esto? ¿No? Tenemos lugares identificados donde el hombre pone en evidencia su necesidad de desfogarse sexualmente. Por diversión, que también creo que lo ha mencionado aquí Susana, diversión y valga la oportunidad, el deporte. Ustedes han visto cómo los medios han promovido la demanda de mujeres en prostitución y de condones para cubrir que a propósito del fútbol, ¿no? Se da pues una gran confluencia de mujeres que uno no sabe el origen necesariamente, si es voluntariamente o no, ¿no? Porque eso bueno, es todo otro tema, si es voluntario o no también, pero ahí está, sexo asociado a fútbol o a diversión. Turismo, ni que se diga, también es otro gran espacio. Trabajo, por motivos de trabajo muchas veces se da una suerte de recompensas, de conexiones, lo dejo a criterio. Reclusión, ¿no? Las personas... ¿Dónde se dan? Los penales. Los penales, yo no sé, aquí en el Perú se tiene un sistema de mujeres en prostitución que van a cubrir esa necesidad, no sé cómo es en otros países. O sea, aislamiento. Estamos hablando aquí, me permito mencionar algún nombre, Madre de Dios. Campamentos mineros están aislados, los hombres necesitan, ¿no? Gente que esté cubriendo esas necesidades. ¿Qué hay con la masculinidad? Ya también, felizmente, quienes me han antecedido, aprovecho que han mencionado algo para aprovechar el tiempo, ya han mencionado lo que es pues, una masculinidad hegemónica, ¿no? Con ciertas características que tiene que cubrir el gran mandato social. Ser hombre medio a través de la frecuencia y la búsqueda de sexo. Nunca decir que no. El hombre tiene que estar siempre listo y nunca decir que no, se supone, ¿no? Eso es una manera, el sexo es una manera de reafirmarse socialmente, permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El hombre no nace, se hace, ¿no? Entonces, y el sexo se presta para eso. Entonces, tener sexo es igual a tener poder, demostrar el poder, ¿no? En lo que se refiere a prostitución, ¿no? El poder es, o esto se explicita en un tener poder en un cuerpo que se cosifica. Se pierde el sentido de que es un cuerpo, ¿no? ¿Y por qué esto? Entre otras explicaciones que se han dado en diferentes investigaciones, es que así la persona que demanda no se expone ni a cuestionamientos sobre su performance, vamos a decirlo, ni tampoco asume ningún tipo de compromiso. Es un cuerpo que no tiene nombre, o es una parte de un cuerpo que no hay mayor identidad. Entonces, además de todo lo anterior, estos modelos de masculinidad priva a los hombres de vivir una sexualidad integrada, ¿no? Porque aquí solamente la genitaliza, consensuada, porque no hay consenso en lo que es la relación con prostitución, no tiene afecto, lo priva para nada, no hay responsabilidad y respeto ni hacia sí mismo ni hacia la otra persona. Eso es lo que priva cuando hablamos de prostitución y de una gran demanda.
Bien, algunas realidades y alternativas. Siguiente. Entonces, lo que se han hecho, las investigaciones que se hacen y la prevención que se hace cuando se habla sobre este tema, prostitución y trata, como ustedes ven, están íntimamente conectadas, mayoritariamente están centradas en las víctimas, ¿no? Sean investigaciones a nivel de Estado, sectores del Estado, a nivel de entidades sociales, organizaciones, de tesis, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de hacer una consultoría al respecto y la mayoría quiere saber por qué una persona se prostituye o es prostituida o continúa en eso. Entonces, esto va de la mano con una visión parcial de la problemática. Como se dan cuenta, hay todo, pues una dinámica y una serie de actores donde solamente se ve a una parte. Sería el abordaje como alternativa? Conocer pues la real dinámica de lo que es prostitución y trata, como les estaba mencionando. Hay que reconocer todos los actores, no quedarnos con uno o con una, mayoritariamente, visibilizar a esa demanda porque estamos planteando que es el origen de todo este fenómeno y que la sociedad debe asumir su responsabilidad. Esto es vigilancia y presión social, ¿no? Porque esta demanda se da no en el aire, se da sostenida, como hemos visto en la sociedad a través del tiempo, y todavía no hacemos lo suficiente para ese cambio. Vigilancia, ¿quién está en esto? Si no está conmigo, no es parte de mí, entonces no es mi problema. Esa es más o menos la mirada y lo que sostiene la sociedad frente a esta problemática, ¿no? Y hacer presión social. Y aquí el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, ¿no? Entonces, la prostitución lo que encontramos es pues que es una práctica social, no es un hecho natural para nada, también lo han mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos que cuestionar estereotipos, con lo que muchos, pero entre ellos particularmente por lo que nos convoca acá, sobre lo que es la masculinidad, y hablamos de masculinidades, es cierto, pero la masculinidad hegemónica todavía por algo se mantiene con ese nombre, que es la que está dando origen a esto. También tenemos que cambiar lo que es la concepción de la sexualidad, desmitificar. Yo he mencionado uno, probablemente todos conocemos muchos, ¿no? Y aquí apelo a lo que hace el rol importante que tienen los medios de comunicación y todo espacio académico y también espacios como este que nos ayudan a ello, que es necesario cuestionar la masculinidad hegemónica, ¿no? Cuando decía Miguel, ¿qué pasa con que la mayoría de proxenetas son mujeres y no varones? Una de las particularidades de la masculinidad hegemónica, y cuando hablamos de masculinidad, es que al considerar que lo masculino, lo superior, se copia y no se cuestiona. La idea es que se cuestione, porque en la medida que yo le doy un nivel de superioridad, lo voy a copiar, y es ahí donde se reproducen este tipo de patrones y conductas. Educar en prevenir que haya víctimas, como también demanda. La mayoría va a la primera parte, y está bien, y es necesario, y es importante. Pero si no trabajamos con la demanda, que como vemos y le estoy planteando es el origen, entonces agarramos el problema de medidas y nunca se puede hacer el cambio que se quiere. Entonces la sociedad toda es responsable de la existencia y persistencia de la permisividad sexual del prostituyente. Todos y todos tenemos algo que ver en la existencia de este problema, en que la trata siga creciendo, en que haya más niños y niñas, adolescentes involucrados. Entonces la trata empieza en la demanda de la prostitución, ¿no? Hay un ejemplo que no quisiera dejar pasar. Suecia, si ustedes conocen lo que está haciendo con respecto a la demanda, el cliente ha tenido una disminución significativa en lo que es personas que vayan a pagar por tener sexo. Canadá está ahorita también siguiendo esos pasos, entonces habrá que hacer algo con respecto a las políticas. Y finalmente, la siguiente, un clic más. Una vez más, ¿no? El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Todos somos parte del problema. Muchas gracias. Continuamos entonces la ponencia de Carolina Macha. Sí, exactamente. Ella, su ponencia se titula Discursos sobre el tráfico de la trata de personas y el caso de las mujeres migrantes en la industria del sexo. Antes de nada quiero agradecer a los organizadores de este encuentro por el espacio que han creado para discutir un tema tan importante y relevante en la actualidad como es la trata y tráfico de personas. Yo hablaré sobre un aspecto de este extenso tema relacionado a las experiencias de mujeres migrantes que trabajan en la industria del sexo.
sobre todo dentro del contexto europeo. Pues en la literatura sobre migración, no es raro que las razones o circunstancias relacionadas a la migración, las mujeres sean presentadas como forzadas, empujadas o coaccionadas. Es cierto que esta descripción también se encuentra en relación a la migración de hombres, pero en el caso de mujeres es más común. El problema esencial con este tipo de generalización es que se tiende a olvidar que migrantes, tanto mujeres como hombres, mayoritariamente deciden dejar sus países por voluntad propia y con el deseo de mejorar su situación de vida. La propensión de concebir a los y las migrantes de esta manera, sin tomar en cuenta otras cualidades, tiene como efecto la acentuación de un perfil pasivo, que frecuentemente conlleva a la concepción de estas personas como simples víctimas y no como actores proactivos en sus vidas. Es cierto que el hecho de dejar una sociedad conocida y aventurarse a un ambiente nuevo, en el que definitivamente se encontrarán obstáculos y dificultades, no es fácil, sobre todo considerando la creciente hostilidad hacia migrantes sin calificaciones en países receptores, por ejemplo, europeos. Sin embargo, no hay que olvidar que la decisión de no emigrar también puede presentar muchas dificultades. Para las mujeres que no pertenecen a la categoría de altamente calificadas en las sociedades de recepción y en ciertos países, como por ejemplo Suiza, con restricciones muy severas, hasta personas altamente calificadas, trabajo remunerado se encuentra mayoritariamente en el cuidado y asistencia, por ejemplo, de niños, de ancianos, labores domésticas y en la industria del sexo. El problema con los discursos con tendencias a victimizar es justamente que la representación de mujeres como arrancadas de sus casas, coaccionadas a emigrar, secuestradas o vendidas como esclavas, es proyectada hacia estas personas. Lamentablemente, la predisposición a victimizar sobre todo a las mujeres se encuentra casi invariablemente en investigaciones y proyectos relacionados a la trata y tráfico de personas. Quiero recalcar que el objetivo no es el de trivializar el tema de la trata de personas, sino más bien el de analizar desde diferentes perspectivas ciertas predisposiciones de la manera de presentar la situación de muchas personas, que en efecto están afectando no solo a las mismas víctimas de trata, sino que a muchas otras que trabajan en la industria del sexo, así como también a los migrantes en general. Sobre conceptos y estadísticas y problemas comunes de estudios y proyectos sobre la trata y tráfico de personas. Tanto en textos académicos como en discursos de los medios de comunicación, existen muchas confusiones conceptuales. También existen muchas dificultades en cómo evaluar el nivel de voluntad y de decisión de las personas involucradas en prostitución, como ya se ha mencionado. Otro gran problema es que existe una gran cantidad de estadísticas sobre la trata de personas, pero pocas veces se cuestiona la metodología usada para adquirir estos datos, ni el hecho de que, como la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma, no existen mecanismos completamente fiables que indiquen la cantidad exacta de personas envueltas, ya que la trata de personas es un crimen clandestino. En relación a la trata y tráfico, pues la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito define el tráfico de personas como el transporte encubierto de gente para ingresar a algún país de manera ilegal por un determinado honorario. La trata de personas es definida como un acto bajo coacción que tiene como meta la explotación de personas de una variedad de labores, mayoritariamente explotación sexual de las víctimas. Mientras que el tráfico de personas tiene como objetivo la protección del Estado-nación contra inmigrantes indocumentados, la trata tiene como meta la protección de individuos contra violencia y abuso. Aún con estas definiciones en pie, existen muchas confusiones entre la trata y el tráfico de personas, que se ven reflejadas en varios ámbitos del sector social, como en ONGs, instituciones relacionadas con políticas públicas, organizaciones con fines filantrópicos, como iglesias, entre otras entidades que tienen como meta ayudar a mejorar la situación de personas migrantes. Pues con relación a la prostitución y la trata de mujeres, gran parte de la literatura sobre la trata y el tráfico de personas tiende a confundir la prostitución voluntaria con la trata de personas. Este tipo de confusión se debe básicamente a diferencias ideológicas sobre la prostitución, ya que, por ejemplo, desde una perspectiva religiosa está prohibida. Sin embargo, no se puede presumir que todo el mundo está de acuerdo con esta visión e imponerla indiscriminadamente no estaría acorde con el hecho de que la gran mayoría de sociedades en la actualidad
se caracterizan por un alto nivel de heterogeneidad y diversidad de creencias, culturas, religiones, etnias, etc. La prostitución se puede ejercer de maneras diferentes. Es importante diferenciar entre quienes lo ejercen obligadas por terceros y quienes lo hacen por voluntad propia. Las personas que optan por la prostitución pueden hacerlo de manera condicionada por sus situaciones de vida, sin olvidar que este es el caso con muchas actividades, tanto en la vida laboral como en la vida privada en general. Con relación a los conceptos de voluntad y opción, pues los conceptos voluntad y opción han sido muy debatidos. Durante las negociaciones del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, uno de los temas más debatidos fue sobre la definición de la trata de personas. Durante estas negociaciones habían dos grupos de lobby que proponían perspectivas diferentes sobre el tema. Por un lado, una organización que se llama Coalition Against Trafficking in Women planteaba que la definición de la trata debería incluir todo tipo de reclutamiento y transporte con fines de prostitución, sin importar si es que se hizo uso de fuerza o engaño o no. Esta línea de argumentación cuestiona el nivel de decisión que una persona pueda tener estando en condiciones extremas de desventajas económicas y sociales, y que bajo mejores condiciones nadie escogería voluntariamente a prostituirse. Este tipo de interpretación propone que la prostitución en sí ya es una violación contra los derechos de las mujeres. Es así que, según esta organización, la expansión propuesta de la definición de la trata agilizaría y haría más eficiente la legislación contra la trata de personas. No obstante, otros autores argumentan que este tipo de interpretación lleva una preconcepción religiosa y su generalización indiscriminada hacia todo individuo resulta problemática. Durante estas negociaciones sobre el protocolo, la agrupación de lobby de Human Rights Caucus respaldaba precisamente la idea de que los elementos de fuerza y engaño son condiciones necesarias para la definición de la trata. Con la idea en mente de que nadie consentiría a ser secuestrada, forzada o someterse a trabajos forzados, este agrupamiento sostenía que quitarle a las mujeres la habilidad de dar o de negar su consentimiento a la prostitución las pone en la misma categoría de niños y les priva de la facultad de decisión. En relación al protocolo de Palermo, también es importante mencionar que se dirige concretamente a la prevención de la trata de mujeres y de niños y excluye el hecho de que, aunque sea menos frecuente, hombres adultos también pueden ser víctimas de trata. Además, del hecho de que se agrupe a las mujeres y a los niños de esta forma ha sido criticado en muchos estudios. Por otra parte, diferentes estudios también afirman que el protocolo de Palermo no ha aportado significativamente a la protección de inmigrantes contra la explotación laboral, sino que ha contribuido al incremento de medidas represivas. En relación a estadísticas sobre trata y tráfico de personas, en el mundo entero existe un gran interés en la trata y el tráfico de personas. Sin embargo, algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios de comunicación como también la opinión popular, muchas veces se guían por discursos que no tienen suficientes bases teóricas o evidencia empírica. Además, es importante considerar que la mayor parte de proyectos relacionados a la trata y el tráfico no siguen directrices con el fin de armonizar el tipo de datos que se recolectan. Por ejemplo, algunos proyectos o gobiernos que intentan cuantificar el número de víctimas cuentan a todos los inmigrantes que venden sexo. Otros consideran a cualquier persona que acepta denunciar a un tratante según leyes locales. Otros cuentan hasta aquellas personas que le dan dinero a un novio. Y otros cuentan a todo trabajador sexual ilegal. Como origen del problema se ha sugerido que gran parte de los segmentos de la industria del sexo no son reconocidos por los gobiernos, lo que indica que no puede haber un cálculo adecuado de trabajadores sexuales. Tomando en cuenta las dificultades de contar a inmigrantes indocumentados, como también a trabajadores de las industrias informales, y las heterogéneas metodologías usadas por diferentes organizaciones a toda escala, no es poco probable que sea casi imposible encontrar estadísticas confiables. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo afectan los discursos victimizantes a mujeres en la industria del sexo en particular. En relación a cómo afectan estos discursos a las mujeres en la industria del sexo, pues el debate sobre prostitución tiene una larga historia, pero el desarrollo demográfico en diferentes partes del mundo, como por ejemplo el incremento de mujeres migrantes el incremento de mujeres migrantes de países no europeos en Europa ha llevado a su intensificación. Esto ha conllevado a la producción de un gran número de artículos, conferencias, demostraciones y recomendaciones sobre buenas prácticas políticas.
En estos debates están por un lado los defensores que enfatizan la violencia y el daño hacia las mujeres que venden sexo, que rechazan la idea de conceptualizar la prostitución como trabajo y que niegan que mujeres migrantes puedan decidir como agentes independientes usar el sexo de manera comercial y con fines instrumentales. Por otro lado están aquellos que desean reconocer los esfuerzos de algunas mujeres por normalizar el trabajo sexual con el fin de ejercerlo de manera más segura y también de hacerlo socialmente más aceptable. Estos últimos tienden a ignorar los obstáculos de la voluntariedad existentes a causa de la ilegalidad de la mayoría de migraciones. Ambos lados, tanto el sistema para controlar la prostitución y aquellos que abogan por la normalización del trabajo sexual, suelen concentrarse en preguntas abstractas tales como el nivel de consentimiento, sentimientos de obligación o coacción experimentados por mujeres migrantes y no enfatizan suficientemente los aspectos más prácticos relacionados a la supervivencia que negocian las mujeres migrantes en sus trayectorias. Ya que personas inmigrantes conforman la mayoría de personas que venden sexo en Europa, el fracaso de representar sus problemas adecuadamente compromete seriamente estos debates, ya que demasiada energía se invierte en tratar de comprobar la veracidad de una o de otra visión. Por lo tanto, ninguna de estas perspectivas polarizadas representa adecuadamente la situación tal y como la articulan las y los inmigrantes mismos. En los testimonios de un estudio de la socióloga Laura Agustín, las mujeres entrevistadas describen la manera en la que toman decisiones, buscando oportunidades de trabajo, valorando sus opciones, hablando con amistades y familiares, es decir, constantemente tomando decisiones. Cabe recalcar que el número de experiencias buenas y malas en los testimonios de estas personas suele ser mucho más extenso de la manera en la que se presentan debates con las visiones dicótomas mencionadas. Es por eso que para entender la condición de estas mujeres, típicamente trabajadoras ilegales, por ejemplo en Europa, es necesario considerar sus propias perspectivas. Aquí hay algunos testimonios. Este testimonio es de una mujer colombiana en España que dice que una amiga me propuso venir. Ella conocía a una chica que podía llevarme. En Colombia la situación laboral está muy mal y yo me quería ir, así que le dije que iría. Firmé una nota por 4.207 euros y ellos me dijeron que la podría pagar trabajando por un mes. Una sabe a lo que va. Cuando se llega, la situación resulta ser complicada porque el trabajo es malo. Es una mentira que se puede pagar la deuda en un mes. Cuando hablé con las otras chicas me di cuenta de que es más de lo que costó traerme, pero yo quería pagarle porque tomó el riesgo de traerme. Gracias. Aquí viene el testimonio de una mujer marroquí en España que dice: llegué a Almería a través de la mediación de un amigo. Comencé a trabajar como doméstica, me pagaban mal y me maltrataban. Los domingos me iba a la playa y lloraba. Un domingo un hombre marroquí me vio llorando. Le expliqué mi situación. Él me llevó a su casa. Yo era virgen. Él me prometió que se iba a casar conmigo. Me consiguió una tarjeta de residencia. Me encontró trabajo en un restaurante y me dejó quedarme a vivir en su estudio. Pero me pidió que le pague renta. Comencé a acostarme con los clientes del restaurante. Pero ahora me quiero ir a Francia. Me quiero casar. Mi hermana que vive en Béziers dice que me va a encontrar un francés para conseguirme una tarjeta de residencia. Tengo algunos testimonios más, pero creo que no me alcanza el tiempo, entonces voy a ir directamente a la conclusión. Pues esto también es una citación de una académica que se llama Chiarotti. Equiparar migración con tráfico de manera persistente puede significar también la intención política de justificar, vía la protección de las víctimas, las restricciones migratorias. Para concluir, quiero volver a recalcar que el objetivo de esta ponencia no ha sido el de trivializar el tema de la trata de personas, más bien todo lo contrario, el de enfatizar la necesidad de problematizar tendencias bastante arraigadas, tanto dentro de discursos académicos como también en los medios de comunicación, que dan cabida a diferentes tipos de confusiones conceptuales sobre la trata y el tráfico de personas y la prostitución voluntaria. De hecho, estas confusiones están contribuyendo al incremento de medidas de seguridad y restricciones relacionadas con la migración en muchos países. Un efecto particularmente adverso de las actuales restricciones migratorias y la tendencia de la criminalización de inmigrantes es precisamente que aquellas personas que son víctimas de trata tienden a no denunciar a sus agresores por miedo a ser deportadas. Y eso es todo.
de trabajo sexual y trata. Yo te voy a pedir si me podés distinguir entre lo que se llama ejercicio autónomo de la prostitución, que vos le llamás trabajo sexual, lo que se llama explotación de la prostitución ajena y luego la trata, porque entre la trata y el trabajo sexual hay un concepto que se llama explotación de la prostitución ajena. Yo entiendo que el tema de asociar la trata con migración tiene más que ver con los países europeos o centrales, ya que las víctimas son extranjeras. Yo soy argentina, dirijo un programa de rescate en Argentina, he entrevistado miles de víctimas. Y en Argentina, y también supongo en países también de la región, tenemos mucha trata interna. O sea que el tema de trata no está asociado necesariamente con la migración. Porque también tenemos muchas mujeres y hombres, el tema sexual y laboral, que son víctimas dentro de nuestros propios países. Eso en primer lugar. Y otra última pregunta chiquitita es, ¿por qué las organizaciones que son abolicionistas, que se las ha querido acusar de moralistas, no reciben ni un solo fondo internacional y sí lo hacen las organizaciones que son reglamentaristas? Es una pregunta inexplicable. ¿Por qué no hay financiamiento internacional a países o organizaciones abolicionistas, pero sí lo hay, creo que solventadas por la industria sexual, a organizaciones que se llaman reglamentaristas? Bueno, yo tenía varias preguntas. Mi nombre es Cristian, de Save the Children y también de la Red Peruana de Masculinidades. Primero, ¿por qué no? Bueno, estaban hablando un poco de que en Suecia se había reducido mucho el consumo. Creo que se debe al tema de la política de sanción al consumidor. O sea, en Suecia se sanciona al consumidor. ¿Por qué no pensar esa estrategia en nuestro país? ¿O en qué nivel está esa discusión para países de Latinoamérica? Segundo, ¿cómo desmontar estos mandatos que realmente están presentes, pero que no son nada de naturaleza, son completamente sociales, de la sexualidad masculina, para construir masculinidades respetuosas? Estos mandatos que, por supuesto, objetifican a la mujer, hablan de la irrefrenabilidad de la sexualidad masculina, y cómo desmontar estos mandatos para generar masculinidades respetuosas de los derechos sexuales de las mujeres y de sus propios derechos sexuales también. Y en el Perú, el trabajo con hombres es inexistente, ¿no?, para la prevención del consumo. ¿Qué estrategias debemos articular desde el Estado y la sociedad civil para empezar a trabajar con hombres la prevención del consumo de la prostitución? Bueno, me llamo Jacqueline Leite, soy de Brasil, trabajo hace 25 años con trata de mujeres. Primero trabajé en Suiza haciendo el atendimiento a mujeres brasileñas y dominicanas, pero hace 20 años que trabajo en Brasil con la prevención a la trata de mujeres. Entonces, yo estoy encantada con todos, pero mi preocupación es que nosotros de Chames es la organización, el Centro Humanitario de Apoyo a la Mujer, trabajamos en la perspectiva de género, hacemos la prevención de trata de mujeres, pero no solamente miramos la cuestión de la explotación sexual, sino que miramos también el matrimonio servil y miramos también las trabajadoras del hogar, que si vamos a dar una mirada, eso es una cuestión de género, porque las mujeres que se van a casar en Europa, por ejemplo, tenemos muchos casos de mujeres que está pedida por un anuncio de periódico para un hombre alemán que quiere casarse con una enfermera. ¿Por qué quiere casarse con una enfermera? Porque en Europa el trabajo de una enfermera es muy costoso y este señor es enfermo y su madre también. Entonces, teniendo un matrimonio, no necesita pagar a nadie, esa señora está encerrada en la casa. Es una perspectiva de género, es trata, pero no solamente de la visión. Entonces, y también las trabajadoras del hogar que están encerradas en lugares privados. Sabemos que la violencia doméstica y la violencia de género está justamente también en lugares privados. Entonces, mi pregunta es a todos, si vamos solamente en la óptica de los clientes, no vamos a dar cuenta del resto de tipo de trata que se pasa con mujeres en especial. Y en Brasil hay la trata interna, por ejemplo, de niñas que se van a trabajar en casas como trabajadoras del hogar y que no pasa nada con nadie. Entonces, ¿qué tipo de prevención vamos a hacer en contra de la trata de mujeres si no tenemos esta otra mirada que no solamente de la explotación sexual y de clientes? Este es un poco mi cuestionamiento sobre el panel. Gracias.
siguiendo un poco el tema de la construcción de la masculinidad, ¿cierto? Plantea cómo es que al niño desde muy pequeño le exigen que se desarraigue del vínculo materno y que mire la figura paterna, que por lo general es una figura violenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso poderlo superar? Me imagino que es un proceso largo, amplio, complejo, difícil, ¿no? Pero cómo plantear construcciones, que iba por la pregunta del compañero, de esas nuevas masculinidades, ¿no? Y lo segundo también, cómo entender en este tema de la masculinidad hegemónica, de la dominación masculina, el que otros hombres hagan uso, ¿cierto?, de otros hombres para el tema sexual, que contraten servicios sexuales de otros hombres, que por lo general son gays, ¿no? Pero pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, pasa que incluso la iniciación es con otros hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto en torno al tema de la masculinidad hegemónica? Y luego también, sí, mi pregunta también era si se podía nos explicar un poquito el tema del caso Suecia y qué está pasando también con la trata de adultos, porque se habla mucho como de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres, pero hay también de adultos, de ancianos que están en esta situación, ¿no? Entonces, también, ¿cómo está esto? Belia Concha, de Radio Cutibalú, Piura. María Eugenia Villarreal, yo soy directora de ECPAC Guatemala. Yo creo que los escenarios que estamos analizando ahorita difieren mucho de los de hace 3 o 4 años. O sea, indudablemente la demanda se ha ampliado porque existe una gran oferta. Encontramos día a día nuevos actores y nuevas formas ahorita de enganchar o de contactar en la trata de personas, vía internet, por ejemplo, ¿no? Vía estructuras criminales, vía narcotráfico. Ahorita tenemos nosotros, o sea, cuestiones que no teníamos hace 5 años, ahorita la estamos viviendo día a día. Es por eso también que se dispara. ¿Cuál es el factor que está disparando la trata de personas? ¿Qué lo está disparando? Esto, nuevas tecnologías, nuevos actores que lo están haciendo y que están haciéndolo con chiquitas, más chiquitas y con mayor violencia. Es lo que estamos viendo hoy en día. Pero aquí está, ahora sí está la gran pregunta. Si esto es el escenario 2014, que lo estamos enfrentando ahorita, y que estamos también nosotros con análisis y con formas de atacarlo, también, que no corresponde mucho a 2014. El sujeto activo de la trata de personas está cambiando. Y nosotros tenemos que reacondicionarnos y tener la capacidad, no solo la sociedad civil, sino el gobierno, porque también a esto también compete a la policía y a los fiscales, no nosotros como ONGs, porque de plano no tenemos la capacidad. Pero aquí lo que estamos viendo, que somos nosotros testigos de la historia de un delito brutal que se está cometiendo delante de nuestras narices y tenemos una incapacidad. Y me atrevería a decir que también el Estado, ¿no? Porque ahorita, ¿cómo se llama? Hay una incapacidad de los Estados para estarlo resolviendo, ¿no? Entonces yo creo que también es muy necesario que pongamos nosotros a analizar y ver construcción del conocimiento, nuevas luces ante esto. Nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Porque el problema verdaderamente nos está rebasando. Gracias. La trata es... Yo creo que la trata es enorme y lo que tú decías, Jacqueline, es enorme y toca muchos puntos. Yo me dediqué a algo súper pequeño porque creo que también es bueno como deshilacharla y ver, como que focalizar la luz en algo sabiendo que eso no es ni el origen ni lo más importante, es un ingrediente más. Creo que también la parte de trata de mujeres con trabajadoras del hogar, como tú decías, tiene que ver con la situación de las empleadas domésticas, o sea, mientras que la trata con fines de explotación sexual tiene que ver con la situación de las trabajadoras sexuales, digamos, como que ahí también se nos cruza con otras cosas. Pero sí, es cómo desmontar. Ay, si yo supiera... Pero algunas cosas Miguel dijo, creo que me parecieron bien interesantes de los... que estaban trabajando con escuelas y demás. A mí me parece que los estados deberían tomar un lugar más activo y trabajar en centros juveniles y en donde hay chicos y chicas para entrar a crear otras formas. Pero también
ahí me parece que los medios de comunicación tienen un papel brutal. Los medios de comunicación refuerzan generalmente la masculinidad hegemónica, refuerzan la utilización de la gente, no solo de las mujeres, de hombres también, ¿no? Hay una cosificación. Entonces ahí yo creo que leyes de medios y controles serían necesarios. Pero ahí tenemos una barrera con la censura y entonces siempre estamos en terrenos fangosos. Estamos en un terreno muy fangoso, como se hablaba de la trata en relación a las leyes migratorias. Digo, siempre hay una línea que es difícil de sobrepasar. Y lo último que comentó María Eugenia, estamos siempre corriendo de atrás. Sí, estamos corriendo de atrás. Yo creo que acá es un poco la manera en que han crecido los capitales, la manera que el capital informal, entre comillas, se mueve, ¿no? Con trata, tráfico, etcétera. ¿Cómo no ver el lugar que ocupan, ¿no? Me parece que ahí entramos en toda otra dinámica con una cuestión de fragilización de los estados-nación, ¿no? Y crecimiento de otros poderes que sobrepasan el del Estado-Nación y tener que ver cómo funcionan esas articulaciones, ¿no? Digo, medio minuto, el cuento que me quedé sin hacerle, solo como ejemplo, lo podemos discutir después. En Uruguay hace poquito, este verano, hubo un tema de trata interna de menores de edad que iban desde un lugar muy pobre, rural, la llevaban a Punta del Este, que es el lugar turístico por excelencia, y ahí eran colocadas en boliches. Y había un señor, un empresario turístico, dueño de un hotel y demás, que era el que las recepcionaba, el que le pagaba a los proxenetas locales, las entrenaba a veces él mismo y las colocaba. Este señor fue procesado y apeló al Tribunal de Apelaciones y le revocaron el procesamiento. Porque él dijo que sí, tenía sexo pago, pero íntimamente nunca imaginó que era menor de edad. La chica tenía 15 años. O sea, la justicia... Hay otra instancia ahora, pero digamos, eso es parte de lo que hay que desmontar y es muy difícil, porque la corrupción en todos los órdenes va en contra, así que yo no sé. Bueno, con muchas preguntas. Voy a tratar de responder de manera global porque no alcanza el tiempo. Respecto al tema de la sanción al consumidor, en realidad permanentemente de la dirección en que estoy hay siempre esa presión de desarrollar normas permanentemente para castigar diversas manifestaciones de la violencia de género. Yo creo que está muy bien, pero en realidad lo que hemos visto en nuestro país en los últimos 20, 25 años, que hemos avanzado muchísimo en normas. Existe en el Perú una ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la ley 28950. Existe un plan nacional contra la trata de personas de 2011-2016, donde se pone mucho acento también la persecución, etc. Está todo, me parece muy bien esos marcos normativos legales. El problema es que no estamos avanzando casi nada, ¿no? Porque los operadores, quienes tienen el rol de hacer cumplir las normas y las leyes y de proteger los derechos de las mujeres y las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, interpretan las leyes y las normas a la luz de sus propios criterios machistas, patriarcales, y al final entran en complicidad con los agresores. Entonces existe un trabajo muy importante, por eso le doy mucho énfasis, sin descuidar la parte normativa y de sanción, al tema de prevención. Yo diría que deberíamos avanzar mucho más en el tema de la sanción social, porque hay mucha complicidad social. Entonces, cuanto más sanción social exista, va a haber mucha más posibilidad, diríamos, de enfrentar el problema. Porque ya hemos visto muchas veces que existen normas, pero la población en su conjunto considera que eso no tiene sentido que sea perseguible o prohibido, porque todos o la mayoría de ellos están considerándolo como normal. Eso es parte de la relación. Entonces hay que avanzar muchísimo en eso. Por eso nuestro énfasis más va por el tema de prevención. Nosotros desde el Estado tenemos, como ya dije, un trabajo, diríamos, más de cambiar esos patrones
culturales, no solamente en los hombres, sino en hombres y en mujeres. Ya lo dijo, me parece que Doris, que existe una, al final cuando ella terminó y habló, dice, bueno, existe también una complicidad de toda la sociedad en su conjunto. No solamente somos los hombres, sino hombres y mujeres, ¿no? En las posiciones subordinadas también existe una complicidad, pero hay un asunto social que hay que transformar y hay que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que trabajar desde muy temprano, desde el hogar, trabajando con padres, con madres de familia, con los profesores, profesoras, que son los que tienen a un público cautivo durante 10, 11 o 12 años, y que no hay que perder esa oportunidad de trabajar con ellos y cambiar, diríamos, ese chip de estas personas como operadores del sistema de justicia también, para que sean aliados en esta lucha. Yo apuesto mucho más por eso, sin descuidar lo otro, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería más bien rescatar de las preguntas que ustedes han planteado. Quiero empezar diciendo de que, digamos, parte de lo que he traído es lo que les he presentado, tiene que ver con la experiencia de la institución a la cual pertenezco. Movimiento El Pozo trabaja en lo que es prevención, y para ello, en base a la experiencia que he tenido de trabajar con mujeres en prostitución, porque creemos que son mujeres en prostitución, involucradas en prostitución, nuestra postura no habla de trabajo sexual bajo ningún punto de vista, y consideramos que la prostitución, sea cual sea, cómo se llega, siempre es forzada, ¿no? Entonces, trabajamos con ellas, con estas mujeres, para que ellas se puedan empoderar, ¿no? Reincorporarse, reinsertarse nuevamente en la sociedad, y la experiencia nos ha permitido reforzar acciones de prevención que trabajamos con jóvenes en colegios, en términos de lo que había mencionado, prevenir que más niños, niñas, adolescentes y mujeres se involucren en prostitución, como también prevenir que haya más demanda. O sea, eso lo hemos visto. Trabajamos con operadores también, ¿no?, de diferentes sectores del Estado, porque creemos que una población tiene que estar informada, tiene que estar sensibilizada y tiene que conocer realmente las normas, porque si se trata de normas, tenemos algunas muy buenas normas, pero no son aplicadas, ¿no?, o son desconocidas. Entonces, pero si no trabajamos sobre los funcionarios o los decisores, entonces poco o nada se puede hacer para el cambio, ¿no? Entonces, por eso decía también en mi ponencia que todos estamos involucrados en esto. Creemos que solamente la sanción no va a hacer nada. Nosotros tenemos leyes que sancionan al usuario de menores, y sin embargo, y pese a que esto ha sido muy promocionado y dado a conocer por los medios, poco o nada se ha hecho, ¿no? Quienes no están cumpliendo condena, ¿no? Porque mientras no haya una vigilancia y una sanción social como planteé, tampoco se puede hacer nada, y esto es que cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos. Ahora, ¿dónde está la base? Entre otras preguntas que han hecho, ¿no? Consideramos que, y nuestro trabajo también nos permite plantearlo, es necesario tener un abordaje de la problemática desde perspectiva de género y también de derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Y no dejar de lado, pues, que esto está situado no solamente en relaciones entre personas, sino dentro de una concepción muy sesgada de lo que es la sexualidad, ¿no? Si no hay un cambio en esa concepción que nos dice cómo nos relacionamos hombres y mujeres, entonces la relación que se establece entre un hombre y una mujer en una relación de alguien que paga y alguien que responde por ese pago, ¿no? Es no solamente que se feminiza la prostitución y la trata, sino que distorsiona las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Distorsiona lo que es una relación sexual dentro de estas perspectivas que había mencionado. Y para terminar, lo de Suecia, desde hace años se estableció la sanción al cliente para persuadirlo, no a las mujeres, sino a los clientes, ¿no? Y esto ha bajado significativamente, ¿no?, la demanda. No se trata tampoco de cambiar de lugar de la demanda a otro, porque eso es lo que muchas veces las políticas, con el desconocimiento de todos los actores involucrados, lo que hacen es, y lo hemos tenido aquí algunos ejemplos, que en algunos distritos se trabaja y se persuade a las personas que se prostituyen o que están en este ambiente, pero es cambiar de una frontera a otra, porque la gente que está ahí, que significa todos nosotros, lo que es sanción, lo que no queremos es que nuestro distrito, nuestro espacio se vea afectado, pero realmente poco o nada nos interesa a las personas que están ahí
Entonces yo creo, mientras que no seamos sensibles al tema, eso es. Bueno, con relación a lo del sistema sueco, que sí ha mostrado dar resultados, también hay otros aspectos de este sistema que son problemáticos, que la prostitución sigue siendo clandestina de cierta forma, porque las mujeres se tienen que seguir escondiendo, y esto trae los mismos problemas. Entonces, no sé hasta qué punto sea una herramienta eficiente para controlar esto. Proposiciones que existen diferentes del sistema sueco son precisamente las de más bien llevar todo a la superficie para que se pueda reglamentar, para que todo el mundo sepa lo que está pasando y no existan estos atropellos a los derechos humanos contra las mujeres. Eso en relación al sistema sueco. Me parece muy importante llamar la atención al hecho de que la violencia de género está en todos lados y no solo en la explotación sexual. Me parece una muy buena contribución, solo es un comentario. Y en referencia a por qué los programas abolicionistas no reciben financiamiento. Quería hacer una pregunta, porque Sí, vos hablaste de trata sí. y de trabajo sexual. Sí. Yo vengo de Argentina, Ajá. en Argentina, que es abolicionista, Ajá. no tiene un enfoque moralista, porque la intención no fue penalizar a las mujeres, ni hacer, digamos, ni moralizar sobre el tema, ni cuestionarlas, ni nada, simplemente como una medida para poder reducir el tema de la trata, el tema de la explotación sexual, es el de, digamos, lo que se hizo fue penalizar lo que llamamos explotación de la prostitución ajena. La prostitución es legal en Argentina. El ejercicio autónomo de la prostitución es legal. Lo que no es legal es que un señor o una señora se quede con el 30, 40, 60, 70% de la paga del cliente. Que yo soy directora de un programa de rescate a víctimas de trata en mi país y, en el 100% de los lugares privados, o sea, como decís vos, llamas clandestinos o no, en general las mujeres terminan diciendo que no hay autonomía posible, ni siquiera en la calle, porque en la calle el jefe de calle, policía, es el que actúa como proxeneta y les cobra para poder estar en esa esquina. O sea que la supuesta autonomía de esa mujer en general prácticamente no existe. Digamos, no vayamos al tema de la opción o elección, que es otro tema. Digo, en la práctica, cuando uno entra a un lugar, prostíbulo, lo que sea, ¿no?, para una supuesta situación de trata o explotación, en general nos encontramos no siempre con trata, puede ser que no sea trata, porque hubo alguna voluntad de esa persona de ir a ese lugar, a ejercer la prostitución, pero sí hay explotación, o sea, esta cuestión de malas condiciones, que no se soluciona solamente con el tema de reglamentar, porque hay países reglamentaristas como Uruguay, y siempre me pregunto, ¿cómo se hace para encontrar a una víctima de trata o una víctima explotada, sabiendo que hay corrupción política, policial, judicial, si no allanamos esos lugares? Simplemente eso. Es como una pregunta que yo hago. ¿Cómo hacer para encontrar a la víctima de trata sin allanar, sin meternos de alguna manera, porque en la Argentina es un delito, en estos lugares que pueden ser privados o pueden estar habilitados, pero donde siempre encontramos, si no es trata, personas que están siendo explotadas? Gracias por la aclaración. ¿Podemos continuar con la línea para que La verdad es que es una muy buena pregunta y lamentablemente no le puedo decir. Me parece un tema muy complicado y me alegra que lo mencione para que todos podamos reflexionar sobre este tema. Y pues a mí me pareció muy interesante lo que el señor Miguel Ángel Ramos dijo acerca de que es un proceso social que tiene que empezar desde los hogares, de cambiar la mentalidad de las personas. Entonces es algo larguísimo. Tal vez eso es una solución, pero a muy largo plazo y todo el mundo tiene que participar en eso. Y solo rapidito sobre las organizaciones abolicionistas que no reciben financiamiento, pues yo creo que sí existen fondos. Por ejemplo, no estoy muy segura, pero creo que USAID da muchos fondos a organizaciones que tienen un enfoque más bien abolicionista.
Eso sería toda mi parte. Muchas gracias a los panelistas, gracias por la